Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa informativo que te trae cada día toda la actualidad del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo de radiomarcadoralmería.com o quizá nos estén escuchando en nuestro podcast en YouTube y Spotify, donde pueden encontrar todos los programas de FH Almería Radio, solamente tecleando, valga la redundancia, el nombre del programa, que es FH Almería Radio, y pueden encontrar en YouTube y en Spotify todos y cada uno de nuestros programas. Hoy es miércoles, hoy es día 30 de abril, estamos a punto de terminar el mes. Tenemos unos cuantos temas bastante interesantes que tratar. Vamos a hablar de que ya se ha publicado esa orden de módulos con reducciones en el IRPF para el año 2024. También vamos a hablar de que el Ministerio de Agricultura ha decidido ampliar hasta el día 31 de mayo el plazo para presentar la solicitud única de la PAC. Y sobre todo vamos a seguir hablando de las consecuencias para el campo almeriense de ese desdichado apagón que sufrió nuestro país el pasado lunes. Hoy nos ha llegado información de algunos casos de robo que se han venido dando en el campo almeriense a raíz de esas horas que en la provincia estuvo en completa oscuridad, sin luz. Bueno, el tema de los robos en el campo es un tema que venimos siguiendo muy de cerca desde hace tiempo, y aunque hay que celebrar que no ha habido grandes actos de incivismo en general, pero sí que en un sitio o en un ámbito como el campo almeriense, donde ya se venían por desgracia sucediendo estos robos, pues esa noche con menos luz, más robos. Vamos a tener tiempo de hablar del asunto con el director de FH Almería, con José Antonio Gutiérrez. También vamos a tener a el redactor experto en sucesos de FH Almería, Francisco Lirola, que nos va a completar la información. Y también vamos a entrevistar a Emilio Morales, él es gerente de Tracmorsal, de una empresa almeriense, y por desgracia ha sido una de las víctimas de los robos de esa noche. Vamos a tener, como siempre, aquí hasta las 7 de la tarde todos los detalles. Y también quería recordar que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Sanfelec, a Riczuan, a Singenta y a Infoagro Exhibition. Como siempre, nos vamos ahora a hacer una pequeña pausa y volvemos para echar un primer vistazo a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Los pimientos Vallao Esguay Danzón han demostrado en el Tour California de Riczuan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Riczuan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Riczuan. Vallao Esguay Danzón de Riczuan rinden en todas las zonas.
Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. ¿Quieres que tu planta crezca con tanta salud y vigor que se salga por encima del invernadero? Vuelve InfoAgro Exhibition, la feria internacional de agricultura intensiva donde estarán presentes las empresas más importantes de fertilizantes del mercado. InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Vamos con la pizarra de Agroponiente, Poniente del miércoles 30 de abril del año 2025. Empezamos con los guisantes que han tenido un primer corte de 2,30 y un último de 1,92. Vamos con las judías. Empezamos por la Garrofón, que ha tenido un único corte de 2,40. Seguimos con la Tabella, que ha tenido también un único corte de 2,30. La ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 1,62. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 3,49. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 3,04. La Rastra ha empezado en 2,40 y ha terminado en 1,74. La Strique ha empezado en 5,06 y ha terminado en 3,96. La Emerite ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 2,92. Vamos ahora con los melones. Empezamos con el amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,58. El melón Galia ha tenido un único corte de 0,68. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,21 y un último de 0,12. El español ha tenido un primer corte de 0,57 y un último de 0,38. El Almería ha empezado en 0,40 y ha terminado en 0,31. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 0,30 y ha terminado en 0,14. El gordo ha empezado en 0,30 y ha terminado en 0,12. El calabacín blanco ha tenido una única cotización de 1,07. Nos vamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,78 y ha terminado en 0,77. La larga ha empezado en 0,55 y ha terminado en 0,31. Nos vamos a los tomates. El liso ha empezado en 0,79 y ha terminado en 0,61. El Daniela ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,52. El tomate ramo ha empezado en 0,26 y ha terminado en 0,18. El tomate pera ha empezado en 0,92 y ha terminado en 0,58. Terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,82. El padrón ha empezado en 1,58 y ha terminado en 1,46. El italiano verde ha empezado en 1,46 y ha terminado en 0,91. El italiano rojo ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,41. El lamullo verde ha empezado en 1,89 y ha terminado en 1,15. El lamullo rojo ha empezado en 1,69 y ha terminado en 1,22. El California verde ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,63. El California rojo, un primer corte de 0,74 y un último de 0,59. Y por último el pimiento California amarillo, que ha empezado en 0,61 y ha terminado en 0,50. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de abril del año 2025. Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025.
Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Vamos ahora con los principales argumentos de la actualidad agrícola provincial. Lo hacemos con los compañeros de la redacción de FH Almería, Fran Fernández y Roberto Gutiérrez. El campo almeriense pasa lista a las consecuencias del apagón. Desde COAG alertan de los daños sufridos por el ganado lechero que no pudo ser ordeñado, lo que podría acarrear problemas sanitarios, y por cultivos como sandías, pepinos o calabacines recién trasplantados que no se regaron en un momento crítico. El fuerte viento de levante agravó aún más la situación. Además, desde Coexpal denuncian retrasos superiores a las 24 horas en la confección de productos hortofrutícolas y pérdidas en empresas, especialmente en cuarta y quinta gama, mientras que algunas instalaciones permanecieron sin luz durante horas. Por ello, la organización solicitará que se consideren inhábiles los días del apagón y advierte del sobrecoste derivado de tener que trabajar durante el festivo para recuperar perdidos. Al caos en el campo se sumaron robos durante el apagón en varias empresas del poniente almeriense, aprovechando la falta de luz y de comunicaciones. En Tracmorsal SL, en Roquetas de Mar, sustrajeron maquinaria valorada en 120.000 euros, incluyendo un tractor, un remolque y una minicargadora. El propietario denunció que hallaron la puerta reventada y todo había desaparecido. Otros empresarios han relatado asaltos similares sin sistema de alarma ni vigilancia hasta que ya fue tarde. FH Almería tiene constancia de más casos en la zona, aunque algunas víctimas han preferido no hacerlos públicos. Bueno, hoy vamos a dedicar la mayor parte del programa a este asunto. Tal y como he dicho en el sumario, vamos a tener por aquí a Emilio Morales, el propio gerente de la empresa afectada, quien nos va a dar más detalles de este fatídico suceso, aunque hay que decir que los robos en el campo, tal y como hemos venido contando en FH Almería Radio, se venían sucediendo desde hace tiempo, y este asunto del apagón pues no ha hecho otra cosa que empeorarlo. Pero hay que decir que no ha habido grandes episodios de insolidaridad durante el apagón. Continuamos con el repaso a la información y te contamos que el gobierno publica la orden de módulos con reducciones en el IRPF 2024. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la orden que establece las reducciones fiscales en el sistema de módulos del IRPF para agricultores y ganaderos en 2024. La medida, propuesta por el Ministerio de Agricultura y aprobada por Hacienda, tiene en cuenta la sequía, la lengua azul y la dana de octubre, con reducciones generales del 5% y otras específicas del 30% para sectores como el ovino y el caprino. También se mantienen beneficios fiscales por la compra de fertilizantes, gasóleo o electricidad para riego, así como exenciones para los ecoregímenes de la PAC. En total se aplican más de 10.800 reducciones a nivel local, con un impacto estimado de más de 1.000 millones de euros en la base imponible de cerca de 800.000 contribuyentes del sector agrario. Sin embargo, el alcalde de Ejido, Francisco Góngora, ha denunciado que el municipio ha sido excluido de estas deducciones, a pesar de haber sido el kilómetro cero de la dana que afectó el pasado octubre a más de 5.000 hectáreas de invernadero, con pérdidas valoradas en más de 150 millones de euros. Góngora recuerda que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias solicitaron una reducción total del índice de rendimiento neto para las producciones hortícolas del municipio. El regidor exige ahora una corrección urgente de la orden y ha enviado un escrito al subdelegado del Gobierno, al delegado en Andalucía y a los ministros implicados, reclamando que se haga justicia con los agricultores del Ejido. Bueno, este asunto vamos a tener tiempo de profundizar más en él durante próximos programas. Pero ya podemos contaros que las organizaciones agrarias tampoco se han mostrado contentas con la reducción de módulos. Las organizaciones agrarias, COAG y Asaja Almería, han mostrado su rechazo frontal a la orden publicada en el BOE que regula las reducciones fiscales en el sistema de módulos para agricultores y ganaderos en 2024. Ambas denuncian que Hacienda ha vuelto a dejar fuera al sector hortofrutícola almeriense, pese a las graves dificultades sufridas por los productores durante el año, como el virus del tomate,
plagas, el fuerte incremento de costes o los efectos devastadores de la dana. También lamentan que se haya excluido a zonas especialmente golpeadas por la sequía como la comarca de Los Vélez, así como al sector del caprino de leche. COAG ha exigido una rectificación urgente y no descarta movilizaciones para que de una vez por todas se trate de forma justa al agricultor almeriense, mientras que Asaja califica la orden de inaceptable y desconectada de la realidad del campo. Según su presidenta Doración Blanque, las reducciones aprobadas no reflejan la magnitud de los daños y supone una carga fiscal injusta. Ambas organizaciones han trasladado ya informes técnicos al gobierno solicitando reducciones más amplias, como llevar a 0,0 el índice para hortícolas en zonas afectadas por la dana o aplicar rebajas del 0,05 en almendra, olivar y ganadería extensiva. Bueno, insisto en que este asunto tendremos tiempo de tratarlo más en profundidad en próximos programas, pero todo aquel que quiera profundizar la información pues ya puede hacerlo en fhalmería.com. Continuamos con este repaso informativo contándote que el Ministerio de Agricultura ha decidido ampliar hasta el 31 de mayo el plazo para presentar la solicitud única de la PAC 2025. Así es, Luis. Lo hace atendiendo a una demanda unánime del sector agrario, especialmente respaldada por la Junta de Andalucía. El secretario general de Agricultura, Manuel Gómez, ha valorado positivamente esta decisión y ha recordado que fue solicitada formalmente hace 2 semanas por la Consejería Alfega. Aunque no se ha aprobado una prórroga hasta el 15 de junio como planteaban algunas comunidades, la extensión hasta final de mayo será válida en todo el país y sin penalizaciones por presentación fuera de plazo. Gómez ha subrayado la importancia de esta medida para agricultores y regantes andaluces que están viendo dificultada su planificación por la pérdida de potencial productivo tras las últimas borrascas y por la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para riego, aunque ha lamentado que el Ministerio no haya flexibilizado las condiciones de los ecorregímenes. Ha agradecido al menos esta muestra de sensibilidad en el sector. Ha insistido también en que el sector primario debe ser estratégico y que las administraciones deben proporcionar apoyo y recursos para hacerlo más competitivo y fuerte. Las cooperativas hortofrutícolas de Francia, Italia y España han definido un frente común con 10 prioridades ante la futura reforma de la PAC post-2027. Lo han hecho en un encuentro celebrado en París durante la asamblea de la Federación Francesa FELCOP. En representación de España, el presidente sectorial de frutas y hortalizas de cooperativas agroalimentarias, Juan Antonio González, destacó la importancia de mantener la cooperación entre los 3 países y valoró positivamente que la nueva visión estratégica de la Comisión Europea recoja parte de las preocupaciones del sector, aunque recordó que, por ahora, se trata solo de una declaración de intenciones. Entre las prioridades expuestas figuran un presupuesto agrícola específico, ayudas bien orientadas, menos burocracia, sostenibilidad justa, mejora en la competitividad, seguridad fitosanitaria, equilibrio en las relaciones comerciales y una mayor presencia del productor en la cadena agroalimentaria. También se pidió reforzar la alianza con el consumidor y facilitar el relevo generacional. Como colofón, González añadió una 11ª prioridad, la unión, subrayando que en un mundo tan incierto las cooperativas deben mantenerse unidas y fortalecer su voz común en Europa. Andalucía Trade ha impulsado una misión comercial en Canadá con la participación de 4 empresas agroalimentarias andaluzas en la Feria SIAL, el mayor evento del sector en el país. Durante su estancia en Toronto, las firmas mantuvieron más de 50 reuniones con importadores y distribuidores, participaron en jornadas de formación técnica y analizaron de primera mano las tendencias de consumo en un mercado cada vez más orientado a productos saludables, sostenibles y de calidad. Esta acción, cofinanciada por fondos europeos, ha permitido abrir nuevas oportunidades de negocio en un entorno estratégico para la diversificación exportadora. En 2024, Andalucía ha consolidado su liderazgo nacional en exportaciones agroalimentarias a Canadá, con ventas por valor de 121 millones de euros y un crecimiento interanual del 24,8%. El aceite de oliva encabeza el ranking con 49 millones, seguido de conservas vegetales, hortalizas y fruta. Sevilla y Córdoba lideran las ventas por provincia, aunque Almería y Málaga registran los mayores incrementos, gracias al acuerdo comercial CETA y al dinamismo multicultural del mercado canadiense. Los productores andaluces encuentran cada vez más oportunidades en Norteamérica.
Y vamos con el último asunto de este repaso. El sector agroalimentario español cerró 2024 con un nuevo récord histórico en su balanza comercial. Se ha alcanzado un superávit de 18.449 millones de euros, impulsado por un crecimiento del 5,9% en el valor de las exportaciones, que sumaron más de 74.200 millones. Destacan los aumentos en ventas de aceite de oliva con un 12% más y frutas y hortalizas con un 6%, mientras que se redujeron en porcino, vinos y productos del mar. Este avance refuerza el papel del agro como el principal motor del comercio exterior español, consolidando su posición como cuarto exportador de la Unión Europea, cerca ya de superar a Francia en los próximos años si se mantiene el ritmo actual. Además, el informe de Cajamar señala que el sector ha ganado peso estructural gracias a un proceso sostenido de modernización y proyección internacional. En 20 años, las exportaciones agroalimentarias casi se han cuadruplicado, pasando de 20.000 a más de 74.000 millones, y su peso en el conjunto de ventas exteriores ha subido del 12 al 19%. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideran en valor exportado, mientras que regiones como Aragón o Murcia ganan protagonismo. Por mercado destaca el crecimiento en Estados Unidos, más de un 21%, y la recuperación total en Argelia tras el conflicto diplomático. El agro español lidera, pero también encara retos como son la diversificación, el cambio climático, los costes y las nuevas normas verdes. Muchísimas gracias a los compañeros Fran y Roberto por ampliar la información. Encima hoy había un montón de noticias, han tenido que leer un montón. Vamos a terminar ya este repaso con la información de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos con el riesgo de incendios. Hoy hemos tenido bastante riesgo de incendios, lo veníamos adelantando ayer, tanto en la zona de la costa, la frontera con Murcia en la costa, toda la zona de Pulpí, San Juan de los Terreros, ha habido riesgo de incendios. En la costa también del Levante, en el Parque Natural, desde prácticamente el Cabo de Gata hasta el pueblecito, y luego en todo el poniente, en todo el campo de Dalías, en la zona de Adra, El Ejido, etcétera, ha habido bastante riesgo de incendios. Y mañana, jueves día 1, se espera que apenas vaya a haber riesgo de incendios. Si eso, en la zona más cercana a la frontera con Granada, a la altura de Baza, va a haber un poco, o de nuevo en la zona de Pulpí puede haber un poquito de riesgo de incendios, pero nada comparado con lo que ha habido en el día de hoy. Vamos con la información del parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde no se espera que haya riesgo de precipitación hasta por lo menos el sábado, día 3. En lo que se refiere a temperatura, hoy hemos estado entre los 17 y los 27 grados, y mañana, jueves 1, bajamos un gradito, vamos a estar entre los 16 y los 26, pero volvemos a subir de cara al viernes. En el poniente almeriense podemos esperar lluvias a partir de las últimas horas del viernes o de primeras horas del sábado, aunque he de decir que la probabilidad de momento no es muy grande. Hasta entonces, cielos despejados o con algo de nubosidad, y las temperaturas hoy hemos estado entre 16 y 28, mañana bajamos, nos vamos a quedar en 26 grados de máxima, pero volvemos a subir de cara al jueves, llegando hasta los 28 grados de máxima para el viernes día 2. Nos vamos al Levante, donde parece que hay bastante probabilidad de lluvia de cara al sábado. Hasta entonces, cielos con algo de nubosidad y temperaturas que van a ir subiendo. Mañana vamos a estar entre 14 y 26 grados. Pasado mañana entre 17 y 29, y el sábado vamos a estar entre 16 y 27 grados. Así que bajará un poquito del viernes al sábado. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hay riesgo de tormenta de cara al sábado, hasta un 85% de probabilidad de tormenta y de lluvia. Y hasta entonces pues vamos a tener un jueves con cielos despejados, quizá un poco de nubosidad o intervalos nubosos a última hora de la tarde del jueves, y el viernes pues hay probabilidad de precipitación también algo en el Valle de la Almanzora. Las temperaturas van a subir bastante de cara a mañana, jueves 1, vamos a estar entre los 12 y los 26 grados, y van a seguir subiendo, ya que el viernes vamos a llegar a los 29 grados de máxima. Este ha sido el parte meteorológico. Hasta aquí terminamos con nuestro repaso a la información, y enseguida estamos con nuestra primera entrevista.
En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, momento ahora para abordar el tema principal del día. Ya se encuentra con nosotros el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas. Bueno, el tema de los robos en el campo es un tema que no nos pilla desde el desconocimiento, lo hemos estado siguiendo muy de cerca y bueno, nos ha llegado noticias de que en la noche del pasado lunes, debido a ese apagón, pues se han dado diferentes episodios de robo, de delincuencia, y tenemos ya al otro lado de la línea a Emilio Morales. Él es gerente de Tracmorsal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vosotros habéis sido víctimas de uno de esos robos de los que estábamos hablando. Me gustaría preguntarte un poco por vuestra empresa, ¿no? Que nos contases un poco más sobre Tracmorsal, sí, y vuestro recorrido por aquí, por la zona. Sí, pues mira, en concreto la empresa se creó en el año 2007, siempre intentando dar servicio al agricultor, porque yo de hecho soy agricultor de toda la vida. Y en función de cómo se iban abriendo ventanas de futuro, nos fuimos incorporando al servicio de prestación de servicio a toda la zona. Y es cierto que hemos ido creciendo, todo el trabajo que ha ido saliendo, hemos ido evolucionando y adaptándonos al día a día del agricultor, y hasta el día de hoy, que estamos aquí al servicio del agricultor, tanto en tema de agricultura, construcción, en fin. Vosotros os dedicáis a temas de tractores y de transportes y estáis en la zona de La Mojonera, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros abarcamos toda la zona de Poniente, también tenemos buenas empresas y clientes en la zona de Níjar, y al día de hoy, pues bueno, es una empresa poco más que familiar y damos cabida a muchas empresas que nos codeamos día a día aquí en el campo almeriense. Sí. Entonces vosotros, según la información que nos ha llegado, habéis sido víctimas de uno de estos robos en el cual se ha aprovechado ese apagón que hubo el pasado lunes, ¿es correcto? Sí, así es. Nosotros estábamos como a diario trabajando en una finca de aquí del término de Roqueta de Mar. Estábamos extendiendo estiércol en un invernadero, ¿vale? Y como es habitual, pues nosotros echamos la jornada, pensad que esto es una maquinaria, es un tractor con una torba esparcidora de estiércol y una mini cargadora, que es el conjunto que se dedica para realizar esta función. Y claro, cuando te pillas fuera de las instalaciones, pues lo más normal es que toda esta serie de vehículos se queden encerrados de un día para otro, seguir continuando hasta terminar dicho trabajo. Y es cierto que nosotros, pues el lunes por la tarde terminemos nuestro trabajo como un día habitual, y cuando lleguemos el martes por la mañana a las 7 de la mañana, mis trabajadores se cercioran de que estaban todas las puertas de las instalaciones del invernadero en el que estábamos trabajando, estaban reventadas. Y claro, a mí no me llega la noticia hasta las 9 menos cuarto de la mañana, que era cuando empezaron a entrar en funcionamiento todos los teléfonos móviles y toda la historia que hemos vivido hasta el momento actual que tenemos. Uh-huh. ¿Y más o menos se puede estimar un poco las pérdidas? Pues mira, yo en maquinaria que tiene aproximadamente unos 4 años, ¿vale? Pero que si yo tuviera que comprarlo todo a día de hoy, la cuantía superaría los 160.000 euros más IVA, seguro, aproximadamente. Es lo que hemos tasado, es lo que hemos verificado y es lo que realmente, pues bueno, hemos puesto en conocimiento de Guardia Civil y estamos estudiando y está investigando el tema. Uh-huh. ¿Y es la primera vez que sufrís un episodio como este? No, yo he tenido precisamente este año en la comandancia de Vícar, he llegado a poner
incluso no sé, han sido 3 o 4 denuncias ante la impotencia de cómo entraban por la noche gente encapuchada, 3 o 4 personas, con garrafas, llevándose todo el gasoil de los camiones. Ha habido noches que se han llevado hasta 700, 800, incluso hasta 1000 litros de gasoil, porque ten en cuenta que un camión frigorífico, una bañera que trabaja a diario, pues sus 500, 600 litros de gasoil lleva a diario. Y esto es lo mismo que ha pasado precisamente en mis instalaciones. Tengo otros compañeros del gremio que nos ha pasado. Yo he tenido aquí guarda de seguridad, tengo cámara de vídeo, tengo gente que se pasa por las instalaciones. De hecho, los tenemos grabados como a diario. Pues hemos sufrido muchos robos. A partir de octubre, que fue cuando ya esto no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo. Pero claro, un robo de gasoil habitual a lo que hemos vivido este día anterior, pues esto, vamos, es que te queda con una impotencia en el cuerpo increíble. Está aquí conmigo José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, quien quiere preguntar. Hola Emilio, buenas tardes por decir algo con todo lo acontecido. En la noche del apagón también hemos conocido que al menos 4 almacenes de suministros también han sido robados y a uno de ellos le han quitado una auténtica fortuna en semilla de pimiento. Eso es más fácil de entender, ¿no? Porque la semilla de pimiento te puede llevar en una caja una cantidad enorme de dinero de esa semilla. Pero esta maquinaria pesada que le han robado a usted, ¿esto cómo se lo pueden llevar, aunque sea de noche y aunque no haya luz? ¿Cómo se pueden llevar estas máquinas tan pesadas? Necesitarán estar preparados para transportar estos elementos, ¿verdad? Sí, le comento. Yo, hombre, uno ya lleva una trayectoria y yo creo, bajo mi criterio, que las personas que han sustraído mi maquinaria son personas que se dedican, o pienso yo que son personas que se dedican a este trabajo, porque yo le puedo a usted asegurar que donde estaba la maquinaria metida, no todo el mundo arranca una vodka, no todo el mundo arranca un tractor con las dimensiones que tiene, y obviamente si eso desaparece de donde estaba, por vía en un camión cualquiera tampoco entra. Estamos hablando que tienes que llevar un transporte especial mínimo en una caja de 6 metros de longitud para poder cargar y transportar y poder circular con esa carga. Entonces, mi idea, tanto la mía como de otras personas que estamos viendo el tema, pues anda la cosa por ahí. ¿Extraño? Sí, pues otras veces hemos tenido robos, se han llevado baterías, se han llevado cristales, puertas de las máquinas que son seccionales y se pueden coger, y como son máquinas que la misma máquina, la misma pieza es igual para todas ellas, pues hemos tenido varias veces sustracciones de ese tipo, pero claro, nunca han llegado hasta esta envergadura. Y si tuviésemos que pensar el destino final de toda esta maquinaria, ¿qué podríamos pensar? ¿Que estuviese en Níjar, en otra parte del poniente, que se la hayan llevado a otro país como Marruecos, que sería difícil porque no es fácil pasar por la frontera estos materiales sin que sean identificados, o directamente al desguace para venderlos por pieza? Usted, si tuviera que buscarlo, ¿dónde buscaría? Pues mire usted, yo a día de hoy, por la experiencia que tengo y la trayectoria que yo tengo, si yo mañana fuese un ladrón, en mi propia empresa yo coloco otra máquina y no se nota, porque yo a día de hoy tenemos 15 tractores de estos como el que me han sustraído, y uno más, pues puedes cambiar una placa de matrícula, puedes hacer cualquier historia, siempre y cuando no te llegue un señor, un agente, y realmente te mire el número de bastidor de esa máquina, ¿vale? Otros compañeros e incluso agricultores, pues no tenemos que ir a Níjar. Aquí tenemos fincas de grandes extensiones en las cuales se mete una máquina de este tipo y no tiene necesidad de salir a la calle para sacarle el rendimiento
de lo que esa persona desea, porque una finca que tenga una explotación que tenga de 10 a 15, incluso 20 hectáreas de superficie, pues no se tiene que salir la maquinaria de esas instalaciones para poder buscarse la vida por otro lado, ¿vale? Es lo que yo opino. ¿Que puede estar en Níjar? No lo sé. Eso ya las autoridades competentes se encargarán de investigar el tema como lo están investigando, y espero que, o seguro, daremos con los artífices de estos hechos, porque ya el día que yo ayer, sí es cierto que cuando fui a redactar la denuncia en la comandancia de la Guardia Civil me tuvieron que dar cita porque había numerosas denuncias antes que la mía, y sí es cierto, yo coincidí con otro amigo y compañero de un almacén de suministros, que es cierto que le robaron la furgoneta, la cargaron de insecticidas, semillas, etc. Y, en fin, que es lo que tenemos. Nosotros como empresarios siempre tenemos mucho miedo a todo lo que se nos puede presentar, pero por lo que estoy viendo, lo que es la vida del ladrón le tiene poco miedo a la justicia. Pues sí, la verdad que sí, porque el Grupo Roca de la Guardia Civil, que algunas veces ha estado aquí en nuestro programa, nos hablan de la gran cantidad de trabajo que le genera los robos del campo. Conocen bastante bien todo lo que sucede, pero ya los robos es que están teniendo unas dimensiones insospechadas, porque, por ejemplo, el robo de la maquinaria es la primera vez que nosotros hemos dado una noticia en relación con un robo. Hemos comentado robos de almacenes, robos de almacenes de riego, de almacenes de insecticidas o incluso colmenas en periodos de polinización. Perdón, pero robar maquinaria pesada de la que se usa en los trabajos del invernadero nunca lo habíamos dicho, aunque sabíamos que sí, que se había producido, pero nunca nos había llegado esta noticia en el tiempo que llevamos haciendo nuestro programa. Por otra parte, me gustaría preguntarle, aparte de denunciar a la Guardia Civil, ¿cómo se podían proteger los profesionales del campo como usted de este tipo de robos? ¿Qué se podría hacer o qué podrían hacer? Pues bueno, en primer lugar, hoy como tenemos el tema, un seguro es fundamental, aparte de que lo tenemos que tener. Yo desde el día que fundé la empresa tenemos nuestros seguros, no por nada, sino por un accidente se le puede presentar a cualquiera. Sí es cierto que yo nunca barajaba la posibilidad de que esto pudiera suceder, porque claro, es lo que estamos hablando. Yo llevo ya más de 25 años en el campo trabajando para la calle, pero es que llevo 35 años como agricultor. Entonces, esto se vive, esto se mama. Nosotros no podemos achacar en ninguna manera culpa al tema de Guardia Civil, Policía Local, porque la verdad que yo personalmente tengo que agradecer públicamente a estos señores todo el trabajo que siempre han ofrecido. Cuando yo le he pedido ayuda, han estado ahí. Yo he tenido este invierno, aparte de los robos en mi nave, en mis instalaciones, soy también propietario de otro invernadero en los que cuando salta la alarma, y cuando yo he llegado a la alarma que he tenido 2 robos, que gracias a Dios no han podido ejecutar el robo porque ha llegado la Guardia Civil antes que yo a la finca, y tengo que decirlo públicamente porque es que es así, es la realidad. Es así. Yo, bajo mi punto de vista, lo he dicho antes, el empresario como empresario siempre tenemos el miedo de hacer las cosas bien hechas, tenemos el miedo, no sé si la palabra adecuada sería decir miedo, pero sí es cierto que para la persona que se dedica a estas actuaciones veo poca mano dura, porque nosotros tenemos muchas directrices, tenemos mucha ley que obedecer, tenemos, no sé cómo decirlo ahora mismo porque me pillo un poquito en shock, pero el chorizo realmente no tiene miedo, a la vista está. Entonces, soluciones, yo no digo que la policía, no, la policía hace su trabajo, la Guardia Civil hace su trabajo, pero yo creo que las personas que juzgan estos actos no llegan a donde deberían de llegar, es mi opinión.
Sí, que tenemos una normativa, digamos, muy laxa, digamos, floja, por decirlo de forma que se entienda, para que, digamos, los que... Para disuadir, ¿no? Para disuadir a los que están, de alguna manera, viviendo de estos robos y que llevan mucho tiempo, evidentemente. Pero a mí también me gustaría hacer otra pregunta. Hace un tiempo se pusieron de moda los tag, que son unos pequeños botones que se le ponen, se deja en alguna parte del tractor, y en un momento determinado con su teléfono puedes saber dónde están. ¿No ha pensado nunca en proteger con este tipo de tag todos los vehículos que tienen en las fincas trabajando, para en un momento determinado poder ofrecer a la policía la ubicación de donde se pueda encontrar ese elemento robado? Pues sí, precisamente dos de estas máquinas, que son las que siempre salen a la zona más retirada, llevaban ese sistema, lo llevan, pero con la mala fortuna de que precisamente lo incorporamos todos los años y se ha quedado sin pila. Me río porque es que es la pura realidad, porque da la mala suerte de que uno de los sistemas estos, pues los dos de ellos, tanto la mini cargadora como el tractor, por el momento siguen sin dar señal, porque ya lo comuniqué yo también en el tema de la denuncia, que llevan estos dispositivos, o que están en alguna zona que no le permite coger cobertura. Pero yo le veo más el tema de que se ha quedado el tag sin pila. Cierto es. Pues Emilio, a ver si hay suerte y la Guardia Civil puede concluir dónde están estos elementos, que no son pequeños, que no son fáciles ni de vender ni de ocultar, y esto tiene un final diferente a como pinta ahora, ¿no? Y esperar que bueno, el hecho de hacer público este tipo de informaciones es para que las autoridades vayan tomando nota en la medida de lo posible, y sobre todo se vayan cambiando cosas, que se vaya endureciendo la ley, que haya más medios para vigilar este tipo de cosas, porque el campo es muy grande, no tiene puerta, y este tipo de hechos en momentos como el del pasado lunes se pueden producir sin que los delincuentes tengan ningún tipo de problema para realizar su trabajo y celebrar un lunes de fiesta en un lunes de apagón, como fue lo que sucedió. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a ver si hay suerte con esas pesquisas que hace la Guardia Civil a raíz de la denuncia que usted ha puesto. Pues esperemos que sí, que en breve tengamos noticias y bueno, que cada uno tenga su merecido, de lo que se merece. Pues Emilio Morales, gerente de Trackmorsal, muchísimas gracias por estar con nosotros en FH Almería Radio. Vamos a seguir muy atentos a la evolución de este caso y puedes contar con nuestros micrófonos para cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Continuamos aquí en FH Almería. Bueno, José Antonio, acabamos de entrevistar a nuestro invitado, a Emilio Morales, quien nos ha contado cómo ha vivido él en primera persona esos robos en la noche del lunes al martes. No sé qué te ha venido a ti a la cabeza durante la entrevista. Pues a mí me ha venido a la cabeza de que yo creo que hay creada y muy bien asentada una industria del material robado en los invernaderos, y creo que lo peor de todo es que esa industria, quien la alimenta son los propios agricultores, que compran elementos procedentes de estos robos a bajo precio y se piensan que con eso pues tienen una mayor ventaja económica, y simplemente lo que están haciendo es aumentando todavía el peligro de ser robados.
¿no? Es lo que a mí me parece. Porque ¿para qué se puede querer un tractor agrícola? ¿Para qué se puede querer una bosca, una máquina que recoge las brozas del invernadero? ¿Para qué se puede querer? Pues simplemente pues para una labor similar, ¿no? Hay auténticos expertos, ya lo explicó el sargento del Grupo Roca, que lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, y evidentemente pues si no hay conciencia de que los elementos robados lo mejor que puede hacer es denunciarlos y no comprarlos, pues evidentemente cada vez que haya alguna oportunidad pues vamos a vivir estos momentos. Ahora, cuando se termina la campaña agrícola y hay muchos trabajadores que tienen movilidad, que se van a su país de origen o se van a otra zona a buscar trabajo, también viene otra oleada de robos, ¿no? ¿Por qué? Porque son propensos a robar motores, a robar cosas que se pueden vender con facilidad en otro lugar y ya haces un dinero fácil, ¿no? Esto no es de ahora. Yo ya recuerdo que de hace 20, 25 años, cuando acababa la campaña, muchos motores diésel que había en los invernaderos para el riego, pues desaparecían. ¿Por qué? Pues porque el campo no tiene puertas, porque es muy fácil localizar estos motores, porque en el silencio de la noche se puede perpetrar un robo y bueno, pues estos robos tampoco son cantidades importantes como para tener un equipo de vigilancia de la policía o de la Guardia Civil para que asegure que no se han robado. Y luego pues estamos hablando de 30.000 hectáreas en la agricultura de Almería, 30.000 hectáreas. Uh-huh. Y eso es lo que yo pienso de todo esto. Bueno, tenemos aquí en el estudio a la persona que nos ha hecho llegar esta mañana la información, redactor de FH Almería y de Cerca, Francisco Lirola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito la secuencia, ¿cómo te ha llegado a ti esta información? Bueno, a mí me lo han comentado esta mañana, ha sido el director, José Antonio, y bueno, al comprobar, había una lista con algunos nombres de empresas y una a una he ido llamándola hasta que, bueno, las que han querido hablar con nosotros nos han contado qué fue lo que les ocurrió durante la noche del lunes. Uh-huh. Bueno, me venías contando que no ha habido grandes episodios, grandes atracos utilizando esta oscuridad, que sí que se ha acentuado estos robos que venían ocurriendo en el campo almeriense tradicionalmente. Cuéntanos un poco la información. Bueno, pues el lunes, cuando fue el gran apagón que afectó a todo el país y también a Portugal, pues algunos elementos aprovecharon el amparo de la oscuridad y de la noche para atacar a empresas del sector agrícola, sobre todo, bueno, en este caso era una empresa de maquinaria, pero también ha habido empresas de fitosanitarios y de insumos y industria, y lo que es la industria auxiliar del sector. Creo que se ha comentado incluso que se ha producido un robo importante de semilla de pimiento. Yo no lo tengo cuantificado, nadie me lo ha asegurado a mí. Esto puede ser real o puede ser falso, pero en el entorno de estas empresas se comenta que uno de los materiales robados es la semilla de pimiento, que bueno, pues para quien no lo sepa, la semilla de pimiento, una hectárea de pimiento vale en torno a 7.000-8.000 euros, su semilla, ¿no? Y ahora pues estamos en pleno proceso de venta de esta semilla, porque el pimiento es uno de los productos que primero se siembra en los semilleros, donde tiene que estar casi 2 meses antes de pasar al invernadero e iniciar pues el proceso de la campaña otoño-invierno. Uh-huh. Bueno, Francisco, tú eres una persona que está en contacto con los sucesos que ocurren en el poniente. No sé si has visto alguna diferencia a raíz de este apagón o más o menos lo que se podía esperar. En realidad, yo creo que dentro de un esto era algo esperable. Quiero decir, antes lo decía también José Antonio, lo que aquí en este medio hemos llamado muchas veces las collas del robo, que son ya grupos especializados en asaltar a este tipo de empresas, porque han visto que ahí hay negocio. Han visto que en ese tipo de materiales que al final son caros y muy fáciles de transportar, porque la mayoría son botecitos pequeños de productos que en un momento alargas el brazo y te los llevas enteros sin que ocupen muchísimo espacio. Sin embargo, en el caso del robo de maquinaria,
Yo lo veo como muy llamativo. Eso sí es más extraño en lo que es esta zona. Me lo comentaba antes Emilio, el propietario de la empresa. Hasta la Guardia Civil alucinaba, porque ellos están acostumbrados a lo que hemos dicho. Lo normal es que se lleven un motor, una batería, el gasoil, pero maquinaria aparte y grande, un tractor entero, eso no. Yo sí es la primera vez que lo veo. Y tienes que usar una góndola de traslado, porque estamos hablando de elementos que en conjunto sumaban 200.000 euros. Tractor, bobcat de recogida de broza, creo que también una plataforma para esparcir estiércol, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿no? Lo que han llegado a robar. También es cierto que en un apagón, el primero que hemos sufrido en España, desde que tenemos esta infraestructura eléctrica coordinada con otros países europeos, pues evidentemente ahí las fuerzas del orden están absolutamente vendidas. ¿Por qué? Porque hay muchísimo espacio que vigilar y es una oscuridad total. Hay 4 luces encendidas, que puede ser de un hospital, de un centro de salud, del parque de bomberos, de la policía o de la Guardia Civil, pues tengan grupos electrógenos y por seguridad lo tengan que tener, pero lo demás está todo negro. Y en el silencio de la noche, a ver cómo. Y luego otra cosa, si tú te das cuenta que te están robando en el invernadero y ves que hay varias personas moviéndose, ¿qué es lo que haces? ¿Te metes allí? ¿O intentas llamar a la policía cuando está colapsada? Llama a la Guardia Civil cuando está colapsada, y llamadas por todos sitios. Y porque que no había red. No, y otra cosa, no había red, y había gente en ascensores, y había gente que necesitaba ayuda, y había gente. En esos momentos las fuerzas del orden no están para atender un robo de estas características. ¿Por qué? Porque hay una emergencia total. Y ojo, y no pasó nada. Y estamos hablando de un apagón en el que prácticamente no pasó nada más que la incomodidad de estar incomunicados, de no tener luz y de, pasar 20 horas en una situación a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Y ahí, pues evidentemente, toda esta gente que tiene la premeditación de actuar de la forma que lo hace para beneficiarse, pues lo tenía muy fácil, evidentemente. Bueno, Francisco, no sé si hay algún detalle más que nos puedas dar sobre este asunto. Bueno, no, lo que comentaba antes José Antonio, la gran problemática de esta zona, de esta comarca, es que no hace falta que haga ya un apagón para que se tengan lugar este tipo de sucesos, más que nada porque he hecho noticias antes similares. Al fin y al cabo hablamos de una enorme extensión y ya no solamente por el terreno, es que estamos hablando de callecillas estrechas, callejones en los que es muy fácil ocultarse. Y yo entiendo que, ni para la Guardia Civil ni para la Policía Nacional o local tiene que ser fácil cubrirlo todo. Y que a las collas del robo solamente le falta ya pertenecer a la patronal. Porque es que actúan con frecuencia, cuando se espera que actúen, no se les para. Algunos de los detenidos ya son muy conocidos por la Guardia Civil, saben las penas que le van a caer, su periodo en la cárcel algunas veces es simplemente un periodo de reciclaje, ¿sabes? El que tú o yo nos podemos tirar en un hospital o en casa asistiendo a un centro de salud. Y claro, pues esta mañana decía Emilio Morales que a los empresarios hay que obligarles a cumplir las normas, pero las normas que tienen los que delinquen pues no los disuaden de seguir actuando, con lo cual a lo mejor había que pegar un repaso a las normas, ¿no? Bueno, es el precio que hay que pagar por tener un sistema de justicia que sea garantista, ¿no? Yo no sé si a cambio de tener 2 o 3 robos menos en el campo, tener un sistema que no sea indubio pro reo, ¿no? Que no sea tan garantista, yo no sé si merece la pena. Pues yo no lo sé, porque yo tengo la suerte de haberme licenciado en Derecho. Y lo que te dicen cuando estás estudiando Derecho es que no existe la pena, no existe la condena. Lo que se trata es de rehabilitar en este caso, el reo, el delincuente, ¿no? Que no se trata de castigar a nadie, se trata de reinsertarlo en la sociedad de una forma correcta, sin que le afecte a nadie y que respete los derechos y ser respetado, ¿no? Es lo que te tratan de decir. Pues a lo mejor resulta que la ciudadanía ve las cosas de una manera, los juristas la ven de otra, y no vamos a ver nunca, digamos, esa forma de apaciguar los ánimos delictivos de una parte de la sociedad. No lo sé.
Bueno, sin duda lo que sí que vamos a hacer es estar muy atentos a este tema y muchísimas gracias, Francisco, por haber venido a ampliarnos la información. Seguimos leyéndote en fhalmería.com y en De Cerca. Nada, muchísimas gracias a vosotros por querer contar conmigo. Bueno, también nos vamos a ir despidiendo de ti, José Antonio. Hemos llegado ya al final del programa. Animamos a todos los oyentes a que estén muy atentos a FH Almería y además el periódico está a punto de salir también. Sí, efectivamente. Mañana no, porque es festivo, pero pasado mañana sí podrán disfrutar del periódico y me imagino que en la radio también haremos un pequeño salto hasta el viernes para... no sé cómo lo tendrás previsto, pero en principio lo mismo mañana no aparecemos por aquí, ¿no? Bueno, dejaremos una recopilación de alguna información importante de la semana, del mes. Vamos a recordar algunas de las entrevistas que tienen que ver con la campaña de Sandía, que no se nos ha olvidado, a pesar de que esta semana ha sido un poco la casa de los horrores, pero sí. Estaremos aquí mañana y el viernes continuaremos y retomaremos todos esos temas que nos hemos dejado, los módulos, la PAC y todo eso. Sí, sobre todo, pues dedicaremos un espacio amplio a FH Almería, que sale con su edición de abril, que viene también muy muy interesante, y me imagino que también empezaremos a calentar motores con esa feria de Infoagro que tenemos a la vuelta de la esquina en el mes de mayo. Efectivamente, pero eso va a ser el viernes, porque nosotros ahora les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Muchísimas gracias a Rick Zuan, a Sanfelec, a Singenta y a Infoagro Exhibition por hacer posible este programa. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente, Poniente del miércoles 30 de abril del año 2025. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 2,30 y un último de 1,92. Vamos con las judías. Empezamos por la Garrofón, que ha tenido un único corte de 2,40. Seguimos con la Tabella, que ha tenido también un único corte de 2,30. La ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 1,62. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,86 y un último de 3,49. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 3,04. La Rastra ha empezado en 2,40 y ha terminado en 1,74. La Estrique ha empezado en 5,06 y ha terminado en 3,96. La Emerite ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 2,92. Vamos ahora con los melones. Empezamos con el amarillo, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,58. El melón Galia ha tenido un único corte de 0,68. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,21 y un último de 0,12. El español ha tenido un primer corte de 0,57 y un último de 0,38. El Almería ha empezado en 0,40 y ha terminado en 0,31. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 0,30 y ha terminado en 0,14. El gordo ha empezado en 0,30 y ha terminado en 0,12. El calabacín blanco ha tenido una única cotización de 1,07. Nos vamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,78 y ha terminado en 0,77. La larga ha empezado en 0,55 y ha terminado en 0,31. Nos vamos a los tomates. El liso ha empezado en 0,79 y ha terminado en 0,61. El Daniela ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,52. El tomate ramo ha empezado en 0,26 y ha terminado en 0,18. El tomate pera ha empezado en 0,92 y ha terminado en 0,58. Terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,82. El padrón ha empezado en 1,58 y ha terminado en 1,46. El italiano verde ha empezado en 1,46 y ha terminado en 0,91. El italiano rojo ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,41.
El Lamuyo verde ha empezado en 1,89 y ha terminado en 1,15. El Lamuyo rojo ha empezado en 1,69 y ha terminado en 1,22. El California verde ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,63. El California rojo, un primer corte de 0,74 y un último de 0,59. Y por último el pimiento California amarillo, que ha empezado en 0,61 y ha terminado en 0,50. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de abril del año 2025.